Tengan buenos días, amados hermanos. Una vez más, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie acerca del gozo en la vida cristiana y vamos a Filipenses, como de costumbre, capítulo 1, verso 27 hasta el 30, que reza de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar pidiendo la asistencia de Dios en nuestro estudio de hoy. Oremos. Oh buen Dios, una vez más te rogamos que no solamente tú nos des el mandamiento de que debemos de comportarnos como buenos ciudadanos dentro de la iglesia de Cristo, sino también que tú nos des el querer como el hacer, como tú dices en tu palabra. Concédenos pues, oh buen Dios, que vivamos a la luz de un ciudadano ejemplar, haciendo lo que tú nos mandas, combatiendo nuestro corazón con nuestros deseos que batallan contra nuestra alma y llevando la fe del evangelio a todos aquellos que no tienen a Cristo. Guárdanos de la intimidación, guárdanos, oh buen Dios, de que neguemos tu nombre con relación a aquellos que se oponen al evangelio, sino que podamos resistir y combatir ardientemente por la fe que tú nos has dado. Oramos para que tú nos guíes en el estudio, nos muestres más de ti y salve a aquellos que no tienen a Cristo. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, como una introducción, a Filipo era una iglesia madura, sin embargo, tenía sus problemas como todas las iglesias en el mundo entero y en toda la historia. Toda iglesia tiene problemas. Por ejemplo, en Filipenses 3:2, Pablo le dice a algunos que están en la iglesia, le dice: guardaos de los perros, señalando a personas que estaban dentro de la iglesia. El término perro en la mente de un judío no equivale a lo que es un perro en la mente del día de hoy de un dominicano. El término perrillo era un término de gracia, pero el término perros es un término despectivo. Y Pablo, señalando personas o describiendo personas, le dice a los hermanos que se cuiden de los perros. Es el término que él usa. Creo que el apóstol Pablo en el día de hoy sería acusado de desamor y de falta de ética y de 80,000 cosas, porque le llamó así a algunos. El asunto es que Pablo hablaba por inspiración del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice eso a una persona, eso viene de Dios. O sea, que la mente de Dios es la mente de Pablo es la mente de Dios. Lo que Pablo está diciendo es lo que Dios está diciendo. Dios está de acuerdo con que alguna persona se le señalara y se llamaran así. En Filipenses capítulo 3, versos 17 al 18, también algunos figuraban en la lista como miembro de la iglesia de Cristo. Sin embargo, Pablo dice que ellos eran enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, a manera de pregunta, ¿qué es lo que Pablo pide a la iglesia? Empecemos nuestro estudio. Dice verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Una persona se conoce no por lo que dice, sino por la manera como vive. Por ejemplo, usted conoce un político entrando al gobierno y es una persona. Y cuando va saliendo ya usted se da cuenta que es otra persona. Usted está viendo los periódicos en nuestro país en el día de hoy. Porque la persona se conoce por la manera como vive. No se conoce por lo que dice. Un comentarista llamado Lesky dice: la conducta debe reflejar
lo que el evangelio y sus riquezas han hecho en la congregación de los filipenses. La palabra comportéis, que Pablo está diciendo que se comporten, en su original significa cumplir su deber como buen ciudadano. Cumplir su deber como buen ciudadano. Viene de la raíz polis, la palabra original, que significa ciudad. En tiempos antiguos solía esa palabra emplearse para hablar de las ciudades-estados y sus habitantes le debían lealtad. El verbo encierra el significado de ser un buen ciudadano. Uno cuya conducta dignifique la comunidad a la cual pertenece. O sea, lo que Pablo está diciendo, que se comporten como buenos ciudadanos. Por ejemplo, para que entendamos, si usted un día viaja a Japón y comiendo en un restaurante se ensucia el traje y usted lo manda a una lavandería y a usted se le queda la cartera con $1,000 en el bolsillo, cuando usted vaya a buscar su ropa, usted va a recibir su ropa y sus $1,000. Usted sabe que en nuestro país no es así. Usted no lo encuentra. Usted ve aquí que una persona cuando compra un carro tiene que ponerle un multiló, un GPS, una alarma y prácticamente ponerle un guardián también. ¿Por qué tanta seguridad? Porque vivimos en un país donde no hay integridad. No somos buenos ciudadanos. A los turistas hay que ponerle un policía a cada uno para que lo cuiden. Un ejemplo más, por ejemplo, valga la redundancia, si usted viaja en bicicleta en Europa, cuando usted va a una oficina o a la universidad, usted deja su bicicleta en un sitio ahí, en una acera, y nadie se mete con eso. Si va a la oficina del gobierno y está lloviendo y va con paraguas, usted deja el paraguas afuera y aunque esté lloviendo nadie se lo va a robar. Usted no puede hacer eso aquí. Cuando usted va en una bicicleta a un sitio, usted la pone al lado de un guardián, la amarra en un tubo, le pone candado y luego usted se va. Pero muchas veces cuando usted viene no encuentra el tubo, no encuentra la cadena con la que amarró la bicicleta, no encuentra la bicicleta y cuando viene a ver hasta el mismo guardián se lo robaron. No somos un país que tiene integridad. Filipo era una colonia romana. Ellos gozaban de los derechos propios de un romano. Era considerada incluso como una pequeña Roma. Se sentían orgullosos, le rendían lealtad al imperio incondicionalmente y al emperador. Los atuendos y los nombres, usaban los nombres romanos y usaban también sus atuendos. Hablaban latín, hablaban el idioma de Roma. Se sentían orgullosos de pertenecer al país o a la potencia. Tenían muchos derechos, tenían derecho al voto, tenían derecho a hacer contratos legales, tenían derecho a contraer matrimonio con ciudadanos romanos, tenían los hijos, nacían siendo romanos, tenían inmunidad de ciertos impuestos, podían viajar de una ciudad a otra sin sacar permiso y sin pagar impuestos, tenían un conjunto de beneficios que el ciudadano común de todos los demás pueblos no tenían y que estaban subyugados en Roma. Si lo acusaban de un juicio legal, no podían condenarlo antes del juicio.
tenían derecho a la defensa en tribunales. ¿Qué más? No podían ser torturados o azotados porque eran ciudadanos. No podían ser condenados a muerte bajo ningún concepto, excepto en caso de traición. Para ello no había pena capital. ¿Y qué más? Podían ser, mudarse de un pueblo a otro y mantenían todos sus privilegios. Recordemos, por ejemplo, que el caso del apóstol Pablo, que en una ocasión lo metieron preso por asuntos religiosos y le dieron golpe. Y al otro día, cuando lo van a sacar, porque no había razón para tenerlo preso, él dijo: no, yo no me voy de aquí. Y le preguntaron: ¿qué pasa? No, ustedes me golpearon. ¿Y qué pasa? Que yo soy ciudadano romano. ¿Cómo? Y cuenta la historia que fueron donde el tribuno, y el tribuno vino y le pidió, rogando, que saliera de la cárcel. Rogando. Porque un ciudadano romano se respetaba. Ahora bien, los ciudadanos se sometían gozosamente al régimen romano. Era un privilegio para ellos y hacían todo lo posible por no ser eliminados de la ciudadanía romana. La ciudadanía, los romanos no eran como estos gobiernos socialistas que sometían a la persona a un sistema que la gente se cansa y llega hastiándose. Ellos no eran así. Le servían al gobierno gozosamente. No le servían forzosamente, como sucede en los estados totalitarios. Procuraban ser honorables para no ser borrados de la lista de la ciudadanía. Y el punto es el siguiente entonces. Si los ciudadanos de Filipo mostraban tal celo en el Imperio Romano, cuánto más siendo ciudadanos celestiales. Esto con relación a la palabra comportéis. Ya Pablo no le está diciendo que se comporten porque son buenos ciudadanos romanos, sino que ustedes son ciudadanos celestiales. Con mayor razón deben de tener un comportamiento envidiable. Que los europeos y los japoneses le tengan envidia a ustedes. Pero ¿qué más le sigue diciendo? Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ya vimos la palabra comportamiento. Ahora, como es digno del evangelio de Cristo. Eso es que deberían de ser o tratar de ser irreprensibles. Es llevar una vida acorde con lo que profesamos para adornar la doctrina. Con relación a adornar, los que estamos casados aquí sabemos que no es lo mismo nuestras esposas cuando se acuestan con un tubi por aquí, sin pintar, sin arete, se pone una cosa rara en los ojos, a cuando ellos se quitan todo eso, se maquillan, se adornan, se sueltan el pelo y van a su trabajo. La manera como nosotros vivimos, adornamos el evangelio. Es una motivación para que la persona por lo menos sienta deseo de venir a una iglesia. Si vivimos por debajo de las normas bíblicas, vamos a comprometer la verdad en lo que respecta al carácter y así vamos a debilitar la credibilidad del evangelio. Al debilitar la credibilidad del evangelio, vamos a ser piedra de tropiezo para que otras personas crean en él. Por ejemplo, ¿cómo nace la iglesia de Filipo? La historia cuenta que en una ocasión, cuando Pablo está preso, viene un temblor, el guardia ve que se cae en la cadena y todo, está todo oscuro, y quiere que todos se han escapado, y cuando se va a matar, él dice: no, todos estamos aquí. Y eso le impactó tanto que le lavó las heridas y todo eso,
y como consecuencia de esa acción, él entrega su vida a Jesucristo. Ahí mismo preguntó qué él tenía que hacer para ser salvo. De manera que la manera como vivimos va a impactar negativa o positivamente a los demás. Lo mismo también como irrumpe el evangelio en el Imperio Romano. Como habíamos dicho en otra ocasión, los hombres paganos deseaban que sus esposas fueran mujeres cristianas. Y las mujeres cristianas también deseaban que sus esposos paganos fueran esposos cristianos. De manera que viendo la conducta de la iglesia, el evangelio empezó a traer y a irrumpir en el Imperio Romano. Cuando el incrédulo observa, no observa santidad, es lógico entonces que rechace la fe. Y a veces vemos personas resistentes en nuestra propia familia a la fe, porque precisamente hay personas en la familia que dicen que son cristianos, pero como que no presentan evidencias. Son personas incluso que yo creo que el día que venga el anticristo no lo va a perseguir porque no va a observar evidencia en la vida de ellos de cristianos. Cuando se cometen pecados escandalosos, por ejemplo, y no hay consecuencia, eso lleva un mal mensaje a los oyentes, sobre todo a los oyentes, visitas que vienen a la iglesia. Cuando un padre tiene hijos fuera de orden y no hace nada, eso los vecinos lo critican, no se quedan callados. Un padre con un hijo que usa droga dentro de la casa, o una hija, una muchacha, hija del pastor, embarazada dentro de la casa, los vecinos no se van a callar. No se lo van a decir a usted, pero ellos no se callan. Hermanos, ¿qué es el evangelio? Mire conmigo, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero hacemos una pregunta al texto. ¿Es poder de Dios para qué? ¿Qué es lo que hace en la vida de aquellos que lo reciben? ¿Qué es lo que hace el evangelio? Mire primero a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Pablo, amonestando a los Corintios, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten que el verso 11 dice, y esto erais algunos, ya no son. Eran pecados que practicaban en el pasado. ¿Qué es lo que hace el evangelio? No solamente que nos salva de la condenación, es que nos salva también de aquellos pecados que controlaban nuestra vida. No estamos hablando de perfección. Seguimos siendo pecadores, pero no somos controlados por aquellos apetitos que controlaban nuestra vida. Por eso usted nunca va a ver que una persona que es evangélico y que también es drogadito al mismo tiempo. O que es evangélico y es ladrón en la práctica al mismo tiempo. O que es cristiano y también es adúltero al mismo tiempo en la práctica. ¿A usted le viene a la mente David? David no era un adúltero. David cometió un adulterio, pero no era adúltero.
Es como que usted vaya a la cancha y cada 5 años juegue una vez basquetbol. Usted no puede decir que es basquetbolista. O que usted practica baloncesto, porque vaya una vez cada 5 años. ¿Qué más? Volvamos al verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La palabra firmes, steco, se empleaba para referirse a un soldado que defendía una posición a toda costa, incluso aunque tuviera que perder la vida. Pablo dice, ustedes tienen que estar firmes a un punto tal que si tienen que perder la vida, entonces pierdan la vida. La idea es defender las doctrinas que estaban siendo atacadas, si fuera necesario, hasta con la muerte. Por ejemplo, cuando a un cristiano lo agarraban por predicar el evangelio, antes de aplicarle pena capital, le daban una oportunidad. Y le decían, mira, nosotros no queremos aquí matar a nadie. Si tú niegas a Cristo y dices que no, que el Señor es el rey que nos gobierna, nosotros te dejamos libre. Y la gente decía, no, el Señor es Jesús. Cristo es el Señor. El soberano es Jesucristo. No es el César. Le daban la oportunidad de seguir viviendo. Pero ellos tenían que enfrentar la fe, independientemente de que tuvieran que morir. Pero ¿qué más? No solamente habla de firmeza. Número 2, habla de unidad. Mire el verso 27 todavía. Que seáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes. Debe de haber unidad. Debemos de combatir por la fe. Mire por ejemplo Hechos 2, 44 al 46, que es combatir unánime. Dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada uno en el templo y en el partimiento del pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como podemos ver, había unidad. A un punto tal que el que tenía mucho y el que tenía pobre, cuando ese que tenía mucho vendía, lo traía a los pies de los apóstoles y entonces se repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. El que estaba alto económicamente bajaba y el que estaba bajito económicamente subía y había igualdad. Esa es una manera de combatir. Porque los deseos de la carne van a empezar a decir de una vez, no, espérate, él no tiene nada porque él lo de él lo bota o porque él no quiso estudiar, que viva la vida que él fabricó. Esas son las cosas que vienen al pensamiento. Pero hay algo más, combatiendo unánimes. Hermanos, nosotros estamos afiliados a la convención. Cuando una iglesia por ahí, un templo se quema, y la iglesia no tiene donde congregarse, no puede construir una iglesia de un día para otro, porque no tiene esa capacidad económica. ¿Qué hacen las iglesias de la convención? Que enviamos ofrenda, todas las iglesias, y tratamos de construir ese templo entre todos juntos. Ahí estamos en unidad o unanimidad, teniendo un mismo sentir. Yo le pregunto a usted, sabemos que las universidades fueron construidas primeramente por las iglesias cristianas. Las primeras universidades fueron construidas por iglesias cristianas. Y los primeros hospitales también fueron construidos por los primeros cristianos. Los primeros hospitales. Ahora una pregunta. ¿Cómo una iglesia local va a ser una universidad? Eso es imposible. ¿Cómo una iglesia local va a cargar con los gastos de un hospital? También es imposible.
tenemos que inferir que los hospitales eran hechos por un conjunto de iglesias que se amarraban, que decidían cooperar juntos, entonces hacían el hospital, entonces hacían la universidad. Porque una iglesia local particular no puede hacer eso. Entonces, ahí vemos la unidad y la importancia de la unidad. La unidad es tan vital y tan necesaria que el apóstol Pablo la tipifica con el cuerpo humano en Romanos capítulo 12, versos 4 al 5. ¿Qué más con relación a nuestro tema? Habla de combate, combatiendo unánimemente. La palabra combate, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, el verso 27 que todavía no hemos salido. La palabra combatiendo unánimes significa o tiene que ver con competir en un torneo. La palabra en su original tiene que ver con competencia en torneo. Es un ateo. Especialmente en un deporte como la lucha. Y de esa palabra se deriva la palabra atleta y atletismo, que es donde hay combate. ¿Combate por qué? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Por qué hay que combatir? Bueno, número uno, a veces queremos buscar el éxito personal. Nosotros venimos aquí a este mundo con sed de aplauso. ¿Y qué dice Pablo? Que algunos predican a Cristo por contienda y otros por vanagloria. Ellos no eran falsos cristianos. Nosotros los predicadores, cada vez que subimos al púlpito, tenemos una lucha con buscar la gloria para nosotros o llevársela a Dios. Es un problema que está en el corazón. Es un corazón podrido que tenemos. Estamos en contra de la gravedad. Dios nos salva no para quitar nuestros deseos, sino para que luchemos contra ellos. Entonces hay un combate y debemos de combatir unánimes por la fe del evangelio, porque muchas veces nosotros queremos la gloria que le pertenece a Dios, la queremos para nosotros. Es un combate interno que tenemos. Buscar, por ejemplo, la unidad con un hermano que no le caemos bien o con una persona que no le caemos bien. Eso es un combate. Eso es un combate. Porque queremos pagarle al otro de la manera como esa persona nos ha tratado a nosotros. Otro ejemplo, luchar con los deseos del corazón. Eso es un combate. Usted tiene que hacer un ejercicio de disciplina para no ver lo que tu corazón quiere que tú veas. Tenemos que hacer un ejercicio de disciplina para no oír lo que no debemos de oír. Vamos cuesta arriba. Paul Tripp, un presbiteriano, dijo en una ocasión que los peces muertos nadan con la corriente y los peces vivos nadan en contra de la corriente. Cristo vino a darnos vida para que nademos en contra de la corriente del mundo. El mundo arrastra a los que están muertos, pero los que están vivos no. Y Cristo nos ha dado vida. Hay personas a veces que envidian los matrimonios de cristianos. Mantener un matrimonio en salud es un combate. Porque son dos pecadores que están viviendo juntos. Mantener un matrimonio exitoso no es un asunto de suerte. Interviene la gracia de Dios e interviene el esfuerzo humano también. Hay muchas cosas que tenemos que hacer que no nos gusta. Y hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer que no queremos dejarla. Eso tiene un costo alto. Un matrimonio sano es un combate. Mantenernos firmes en la fe y en la santidad. Eso es un combate. ¿Y por qué? Nadie tiene vocación para ser piadoso. Usted puede tener vocación para cantar.
Usted puede tener esta vocación para correr. Hay personas que corren como una guinea. Hay otros que son camiones que no corren nada. Hay personas con vocación para pintar, pero vocación para la piedad. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Nadie viene a este mundo con vocación para servir a Dios. Si usted está sirviendo a Dios, fue porque Dios lo llamó. Dios le puso el querer como el hacer, le dio la fe y le dio el arrepentimiento. Y después de eso también te está dando la perseverancia. De lo contrario, tú no estuvieras sirviendo a Dios. La gloria es para Él. Es para Él. Estamos hablando de combatir unánime por el Evangelio, la fe del Evangelio. El problema que tenemos ahora en el mundo entero, el problema del aborto, eso no es un problema de una denominación o de una iglesia local X. Ese es un problema del pueblo de Dios. Tenemos que luchar todos juntos para que esas leyes no pasen. Porque nos va a afectar a todos. Mire lo que dice el verso 28. Le sigue diciendo Pablo, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios. ¿Qué le dice? No se intimiden. ¿Y por qué eso lo dice? Porque algunos estaban intimidados. Algunos estaban intimidados. La palabra intimidados se refiere en su original a un afán temeroso y serio. Y esa palabra se usaba para describir a un caballo que saltaba con mucha brusquedad porque veía un peligro que quizás no era un peligro tan grande, pero que se daba un susto, se paraba en dos patas y tumbaba el jinete. El caballo era intimidado por algo que veía así rápido. Esa es la palabra que se usa. Pablo dice, no se intimiden por nada. A veces usted se intimida por la mofa. En la universidad, usted 011 en su primer semestre, todo el mundo, para estar bien con el profesor, todo el mundo es ateo. Aunque crean, dice que son ateos para estar bien con el profesor. Entonces da el profesor y la sala entera en contra suya. Y usted por miedo a la mofa, no dice que es cristiano. Está intimidado. Pablo dice, no te intimide. No te intimide. En Roma, el evangelio era ilegal. Y las personas se intimidaban. Porque habían palos. Habían pela. Había cárceles. Y había muerte también. Aún así Pablo dice, por nada estén intimidados. Verso 28. Dice, nada intimidado, porque lo que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición. La palabra indicio es evidencia. Es una prueba. Tienen indicio de que van camino a la perdición. El indicio demuestra que los enemigos de Dios están bajo el juicio de Dios. Pero el mismo indicio también demuestra la salvación de aquellos que padecen hostilidad. El que no persigue demuestra que Dios sigue. Y el que es perseguido por la fe en Cristo también demuestra quién es su Dios. ¿Qué más sigue diciendo versos 29 y 30? Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecimiento. La palabra concedido viene de la palabra charizo, que es el mismo sustantivo de la palabra gracia, y su significado es dar, entregar, conceder por gracia. La idea es que cuando creemos en Cristo a nosotros se nos entrega un combo. En la salvación. Tenemos salvación en Cristo. La salvación en Cristo trae consuelo. Todo nos obra para bien. Hay paz, mansedumbre, templanza.
Pero el texto dice que a vosotros es concedido que padezcáis por él. El regalo de la salvación también trae sufrimiento. Y no podemos, como hacen algunos comiendo, que almuerzan en un restaurante o en un hotel, que ellos seleccionan que se van a comer. No. Usted o coge todo o no coge nada. El padecimiento es parte del combo y tenemos que asumirlo. A ustedes no solamente se les ha concedido que crean. La fe es un don de Dios. Pero esa fe viene acompañada de otra gracia que se llama padecimiento. Si tú no quieres ver como gracia, esos son tus problemas, pero es una gracia. Y nos obra para bien. El regalo de la salvación es así. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto? Y con esto terminamos. Las cualidades de un buen creyente. Las cualidades de un buen creyente. Es una persona con firmeza. Tiene unidad. Está combatiendo, número 3. Es una persona que padece. Así que, amados hermanos, viendo lo que hemos visto, examinemos nuestra fe a la luz de lo que usted ha oído. Las visitas que están con nosotros, siempre le decimos que la salvación es por pura gracia. Usted ha oído que el regalo de la salvación también trae sufrimiento, pero es un sufrimiento acompañado de nuestro Señor. Él nunca nos deja solo. Nos da el querer como el hacer, nos da valor, y el sufrimiento que aquí vamos a tener no es comparable con la gloria que a nosotros nos espera. Te invitamos a que medites en tu vida de pecado y te arrepienta y entregue tu vida a Jesucristo. Vamos a orar una vez más. Buen Dios, una vez más te rogamos que tú nos hagas ciudadanos ejemplares, no solamente de nuestro país, sino de tu reino. Un buen cristiano siempre será un buen ciudadano, siempre será un buen hijo, siempre será un buen esposo, siempre será un buen hermano. Un buen cristiano siempre será un buen padre. Ayúdanos a ser buenos cristianos, porque siendo buenos cristianos vamos a influir en esta sociedad de una manera positiva para que tu nombre sea glorificado y honrado. En Jesucristo oramos. Amén.